Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El primer error que cometieron los Serani no fue atacar la Tierra. Fue suponer que los humanos morirían en silencio. El comandante Orsak de la flota de ataque Serani flotaba sobre la Tierra en su barcaza de guerra, con la confianza recorriendo cada escama de su piel de obsidiana. Para él, la humanidad era solo otra especie atrasada, lista para la conquista. No era diferente de la docena de otras civilizaciones que su pueblo había borrado sin siquiera inmutarse. Había leído los informes, hojeado su historia. Violentos, fragmentados, tercos, pero frágiles. De vida corta, desorganizados, emocionalmente volátiles. Su sol ya estaba envejeciendo. Apenas habían puesto un pie más allá de su luna. ¿Qué amenaza podían representar? Así que la invasión fue rápida. Los bombardeos orbitales destruyeron las principales ciudades en cuestión de horas. Las redes de comunicación se desmoronaron. Su red de defensa global, si es que se le podía llamar así, colapsó en días. Los Serani comenzaron la cosecha. Esperaban resistencia, claro, pero nada que no hubieran enfrentado antes. No estaban preparados para Marcus Gwyn. Exmarine de los Estados Unidos, Marcus ya había visto el infierno. 2 turnos en una zona de guerra desértica donde los amigos se desangraban por petróleo y mentiras. Un tercer turno en operaciones encubiertas que nadie se atrevía a admitir que existían. Había enterrado a demasiados camaradas, había visto a su esposa marcharse una fría mañana de noviembre, harta de su silencio interior. Y cuando el cielo se rasgó con fuego alienígena, no se sorprendió, solo se sintió molesto. El día que la Tierra cayó, Marcus estaba en Montana, desconectado de la red, con paneles solares, un tanque de agua y un viejo rifle que mantenía como si fuera una religión. Había abandonado la civilización porque ya no confiaba en ella. Pero ahora había desaparecido, y los fantasmas que intentó dejar atrás se despertaron. Mataron a su hermano. Ahí fue cuando se volvió personal. Jacob Gwyn era un paramédico en Boston que trabajaba horas extras cuando los Serani bombardearon el centro. Murió sacando niños de un autobús en llamas. Un superviviente subió un video tembloroso antes de que las torres cayeran. Jacob arrastrándose fuera de los escombros, cargando a una niña a la que le faltaba media pierna. Luego, un rayo de plasma lo alcanzó desde arriba. Lo desintegró en ese mismo instante. Marcus lo vio 3 días después en una conexión de dron militar recuperada. Sin sonido, solo la niña gritando y su hermano convirtiéndose en cenizas. No lloró. Hizo las maletas. Durante las siguientes semanas, Marcus hizo lo que mejor sabía hacer. Desapareció en viejos túneles, búnkeres, redes clandestinas de soldados, forajidos y supervivientes abandonadas hacía mucho tiempo. Y no estaba solo. Los Serani pensaron que habían aplastado la tierra, pero no habían notado el fuego que ardía bajo sus cenizas. No era una rebelión. Era una venganza. Y Marcus, él no intentaba recuperar la tierra. Quería que los Serani tuvieran miedo. No solo que se retiraran, no solo que negociaran, sino que recordaran a la humanidad como el error que jurarían no volver a cometer. Empezó con algo pequeño, emboscando patrullas Serani en las montañas rocosas, robando sus armas, aprendiendo su idioma, colocando trampas en sus bases de avanzada con tal violencia que sus generales empezaron a cuestionar la inteligencia recibida. Pero la situación siempre escalaba, porque Marcus no sabía cómo parar. No buscaba justicia, buscaba retribución. Para cuando llegó a la nave de salvamento en órbita en el Mojave, Marcus tenía un equipo. Exfuerzas especiales, insurgentes de ciudades destrozadas, incluso algunos Serani desertores que se dieron cuenta demasiado tarde de que su imperio mentía. Ya no eran soldados. Eran fantasmas.
Y cuando secuestraron esa nave de salvamento y la sacaron del planeta, ese fue el segundo error que cometieron los Serani. Supusieron que Marcus había terminado. Pero apenas estaba empezando. La nave Serani recuperada crujía bajo el peso desconocido de las botas humanas. Cada panel, cada consola, cada luz parpadeante estaba construida para criaturas de más de 2 metros de altura, que olían a cobre quemado y tenían dedos demasiado largos para cualquier guante que un hombre pudiera usar. A Marcus no le importaba. No estaba allí por comodidad. Estaba allí por venganza. Sistemas de navegación en línea, masculló Cole, un exoficial de guerra cibernética que una vez había desactivado la infraestructura de un gobierno entero desde un portátil en un sótano sucio de Berlín. Ahora estaba encorvado sobre una interfaz Serani, navegando a través de capas de escritura alienígena. Su voz sonaba hueca en el aire reciclado. No estamos ocultos, pero estamos fuera de su red de comunicaciones. Es lo mejor que puedo hacer. No importa, dijo Marcus. No nos estamos escondiendo. Los demás permanecieron en silencio. 7 hombres, una mujer, todos armados, todos endurecidos por lo que habían visto. Ciudades convertidas en polvo, niños enterrados bajo casas derrumbadas. La comprensión de que la humanidad había sido considerada irrelevante por una especie que apenas los consideraba inteligentes. Ya no eran soldados. Eran algo más antiguo, más primitivo. Mónica Torres, una experta en demoliciones de Argentina, se limpió aceite de la mejilla con el dorso de una mano enguantada. ¿A dónde primero? Marcus abrió la carta estelar holográfica. Se proyectó desde un orbe Serani. Líneas rojas entrecruzaban los sistemas estelares conocidos. Apuntó con el dedo a un cúmulo cerca del borde exterior. Rick Prime, dijo. Depósito de armas Serani. Planeta de nivel medio. Seguridad alta, pero no demasiado. Lo golpearemos primero. Y con fuerza. ¿Para qué? Preguntó Deak, el francotirador texano y enjuto que no había hablado mucho desde que enterraron a su esposa en los escombros de Houston. Marcus no dudó. Para que recuerden lo que se siente tener miedo. Hubo silencio de nuevo, pero esta vez no era por vacilación. Era anticipación. 2 semanas después, salieron del hiperespacio como una astilla en la piel de la galaxia. La nave recuperada, ahora pintada de negro azabache y rebautizada como Asborne, se deslizó hacia la órbita de Rick Prime bajo la apariencia de una tormenta de meteoritos. La cobertura no duraría, pero no era necesario. Dentro de la nave, Marcus se movía con una furia concentrada. Revisó cada carga que Mónica había preparado, detonadores pequeños pero potentes diseñados para romper los sistemas de oxígeno y las líneas de combustible. Repasó la posición de francotirador de Deak con vistas al complejo norte del depósito. Recalibró cada rifle Serani robado. Sus empuñaduras eran demasiado grandes, pero sus disparos eran brutalmente eficientes. Mientras la nave se acercaba a la zona de descenso, Marcus se paró frente a su equipo. Sin discursos, dijo. Solo esto. Si tienen un tiro, háganlo. Si caen, caigan con fuerza. Si sobreviven, asegúrense de que ellos no lo hagan. Asintieron. Sin vacilación, sin miedo. Ya no. La Asborne se precipitó hacia el planeta, su trayectoria irregular, antinatural. Rompió la atmósfera y giró violentamente antes de estabilizarse justo a tiempo para desplegar las cápsulas de desembarco. Ataúdes de metal que llevaban a los humanos hacia el infierno. Aterrizaron con fuerza, más ruidosamente de lo que querían. Los guardias Serani se movilizaron, sin esperar resistencia, y mucho menos un ataque desde dentro. El depósito era un complejo en expansión de torres de obsidiana y bóvedas de almacenamiento curvas, iluminado con runas azules pulsantes y rodeado de vallas magnéticas. Las botas de Marcus tocaron el suelo primero. Se levantó con su rifle y abrió fuego antes de que el guardia más cercano terminara de gritar. Rayos de plasma surcaron el aire, destellos rojos y blancos que abatían a las altas criaturas insectoides con una precisión aterradora. Torres detonó la primera carga. Una de las torres estalló, su mitad superior girando hacia el cielo en un rastro de metal fundido. Las sirenas aullaron en un tono agudo y de otro mundo. Más Serani salieron en tropel. Comandantes,
drones, guardias antidisturbios con armaduras pesadas. Deak los eliminaba desde la cresta. Un disparo, un cadáver. En medio del caos, Marcus se movía como una sombra. Ya no era un hombre. Era un ajuste de cuentas. Apuñaló la articulación del cuello de un guardia, le arrancó un rifle de las manos con garras a otro de una patada, y luego derribó a 3 más con una eficiencia brutal. La rabia en él no tenía fondo. Recordaba el rostro de Jacob cada vez que apretaba el gatillo. Para cuando llegaron al núcleo del depósito, la bóveda de armas, ya todo había terminado. Cientos de Serani yacían muertos, el suelo resbaladizo por la sangre negra. Cole hackeó la sala de control, jadeando mientras el sudor le corría por la cara. Tengo toda su base de datos, dijo. Movimientos de flota, defensas planetarias, cadenas de suministro. Descárgalo todo, ordenó Marcus. Luego vuela el lugar. Torres le entregó el detonador. ¿Quieres los honores? Él no sonrió, solo presionó el botón. La explosión iluminó el cielo nocturno de Rick Prime, visible a kilómetros de distancia. Un observador lunar Serani estacionado en una nave en órbita miró con horror congelado como el depósito central, intocable durante siglos, se convertía en un cráter en llamas. Y en el centro del cráter, pintadas con fuego de plasma sobre los escombros, había 4 palabras en inglés. Asterisco You started this war. El imperio Serani se tambaleó. Por primera vez en generaciones, el miedo se extendió por su estructura de mando. No temían a los ejércitos ni a las flotas. De eso tenían de sobra. Temían a los humanos, a los fantasmas, a los susurros en la oscuridad que decían que una especie una vez ridiculizada como salvaje ahora los estaba cazando por las estrellas. En consejos de guerra secretos en las estaciones de mando central, los líderes se gritaban unos a otros. Algunos exigían una escalada, otros instaban a la diplomacia. Pero un mensaje se repetía una y otra vez en las comunicaciones interceptadas de Rick Prime. Conocían nuestros sistemas. Lucharon como depredadores. No se retiraron. No negociaron. Lo destruyeron todo. Y lo que es peor, un oficial Serani había sobrevivido al asalto al depósito. Medio ciego, sin un brazo, quemado casi hasta los huesos. Lo encontraron susurrando una frase una y otra vez en un galáctico estándar entrecortado. Uno de ellos me miró como si ya me hubiera enterrado. De vuelta a bordo de la Asborne, el equipo se sentó en silencio. La adrenalina se había desvanecido. Sus cuerpos dolían. La sangre manchaba sus armaduras. Torres tenía una costilla rota. Cole tosía negro por la inhalación de humo. Deak estaba sentado solo, con los ojos vacíos, puliendo su rifle con manos temblorosas. Marcus estaba en el puente a oscuras, mirando las estrellas frente a él. Podía oír sus respiraciones, sentir su dolor. Sabía que esto no era una victoria. Era solo un mensaje, una advertencia. Ahora vendrían en masa, con rabia. Los Serani no tolerarían el desafío. Bien, pensó Marcus. Que vengan. Tocó una consola y abrió los datos que Cole había robado. Las cartas estelares iluminaron el puente con un brillo rojo. Posiciones de flota, rutas de suministro, nombres de generales, colonias civiles, puntos débiles. No estaba aquí para ganar una guerra. Estaba aquí para deshacer un imperio. Atacaremos Draos después, masculló. Torres, todavía sujetándose el costado, levantó la vista. Ese es un planeta civil. Entrenan soldados allí. Crían a la clase de mando. Cole frunció el ceño. Habrá inocentes. Marcus no parpadeó. Ellos no perdonaron los nuestros. El silencio que siguió no fue de acuerdo, pero tampoco fue de resistencia. La línea entre la humanidad y la venganza era delgada, y Marcus la había cruzado hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras los demás dormían por turnos, Marcus se sentó a solas con la foto de Jacob, una impresión granulada en blanco y negro. Su hermano con su chaqueta de paramédico, sosteniendo un cachorro en un brazo y mostrando esa sonrisa cansada y torcida que siempre ponía después de un largo turno. No estoy haciendo esto por justicia, susurró Marcus. Lo sabes, ¿verdad? Se quedó mirando la foto,
con los dedos temblando. Lo hago para que nunca olviden lo que hicieron. Luego dobló la foto con cuidado y la guardó de nuevo en su chaleco. No sobre su corazón. No creía en los símbolos. La guardaba cerca de su hombro. El mismo que todavía le dolía por una bala que recibió durante una operación de rescate fallida años atrás. Cierto dolor, pensó, nunca debería sanar. Draos colgaba como una suave joya en el vacío, bañado por los soles gemelos de su sistema binario. En la superficie, era hermoso. Bosques frondosos, atmósfera limpia, ciudades en expansión con forma de flores en espiral. Pero bajo esa belleza yacía la verdad. Aquí era donde el alto mando Serani entrenaba a su élite. Estrategas, planificadores de guerra, especialistas en interrogatorios, futuros generales y verdugos políticos. Lo mejor y lo peor de su especie nacía aquí, se moldeaba aquí y se desataba por toda la galaxia. Marcus no veía árboles. Veía tumbas esperando a ser cavadas. La Asborne se acercó bajo una fuerte cobertura de radiación de un cinturón de neutrones pasajero. Cole, con el rostro pálido y crispado por el agotamiento, guió la nave entre campos de escombros y anomalías magnéticas como un cirujano navegando por arterias. La red de defensa planetaria es densa, advirtió, con los ojos fijos en la consola. Pero hay una puerta trasera. No esperan una entrada desde esta órbita. Si entramos ahora, tenemos una ventana de 10 minutos antes de que nos bloqueen. Entonces entramos y salimos en 8, dijo Marcus. Esto no era como Rick Prime. No habría tiroteo, ni asalto abierto. No esta vez. Draos no era solo un objetivo militar. Era simbólico. Estos no eran soldados de a pie. Eran los pensadores, los arquitectos a sangre fría de la caída de la Tierra. Y Marcus quería herirlos mentalmente primero, romper su sensación de seguridad, sacudir su ilusión de control. Torres, con la armadura todavía remendada de la última misión, se sentó a su lado, masticando un parche de tallo roto. ¿A cuántos vamos a atacar? ¿A todos? Soltó un suspiro. Hablas en serio. No hay civiles en un sistema que entrena a criminales de guerra. Deaka martilló su rifle y se recostó contra el mamparo. ¿Vas a decir eso otra vez cuando los niños salgan corriendo? Marcus no se inmutó. ¿Viste lo que sus niños hicieron en Nueva York? Las bombas, los destrozadores mentales. No crían civiles. Crían asesinos. Nadie discutió después de eso. Se adentraron en Draos por un túnel. Una antigua ruta de mantenimiento de una era de terraformación desmantelada, olvidada hacía mucho en los esquemas oficiales, pero aún viable para un equipo pequeño. Cole la había sacado de los archivos antes de que se fueran de Rick Prime. Esa información les costó un día entero de descanso, pero valió la pena. Los túneles eran oscuros, húmedos y pulsaban con una energía débil. Hongos bioluminiscentes cubrían las paredes. Extraños susurros resonaban por los corredores. La tecnología Serani a menudo interactuaba con la biosfera de formas impredecibles. Para el equipo, era como caminar por los pulmones de una bestia dormida. Marcus lideraba el camino, rifle en alto, ojos escaneando cada sombra. Detrás de él, los demás se movían como fantasmas. Cuando emergieron en los subniveles de la cúpula de la academia, el silencio era sofocante. Sin guardias, sin alarmas, solo vastos corredores de mármol bordeados de salas de entrenamiento y archivos genéticos. Murales de victorias de guerra Serani cubrían las paredes. Representaciones orgullosas de planetas en llamas, civilizaciones cayendo. Un panel mostraba la luna de la Tierra agrietada como un huevo moribundo. Torres escupió sobre él. Cole encontró el acceso principal de seguridad, infiltrándose en sus sistemas de vigilancia. Ni siquiera tienen guardias aquí, dijo. Todo el planeta funciona con algoritmos de defensa predictiva. Creen que si eres lo suficientemente inteligente como para encontrar la entrada, ya eres uno de ellos. Marcus gruñó. Demostrémosles que se equivocan. Se movieron metódicamente. Deak se quedó en el atrio con una buena vista. Torres comenzó a colocar cargas térmicas en los pilares estructurales. Cole subió un virus a la computadora central educativa, corrompiendo siglos de datos, borrando archivos,
reescribiendo la doctrina con sinsentidos y propaganda de guerra humana. Marcus se adentró solo en el complejo. Encontró una sala llena de jóvenes Serani, de unos 12 o 13 ciclos de edad, larguiruchos y arrogantes, viendo simulaciones de combate y riendo en su lengua nativa de chasquidos. Cuando la puerta se abrió y Marcus entró, se quedaron helados. No disparó. Los miró fijamente, en silencio, con el rifle a un lado. Uno de ellos, más valiente que el resto, se levantó y gruñó algo en su idioma. Un insulto, probablemente. Marcus avanzó y dejó caer algo al suelo. Un chip de memoria. De origen humano. Los jóvenes lo miraron, confundidos. Véanlo, dijo. Es lo que su especie le hizo a la Tierra. Luego se dio la vuelta y salió, sellando la puerta tras de sí. Un minuto después, las cargas de gas que Torres había colocado en el sistema de ventilación silbaron. No era letal, pero los dejaría inconscientes durante horas. Tiempo suficiente. De vuelta en el centro principal, la voz de Cole crepitó en su auricular. Hemos terminado aquí. Coloquen las cargas, respondió Marcus. Nos vamos en 3. La Asborne ascendió antes de que la primera explosión destrozara la torre central de la cúpula. Para cuando los Serani se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, toda la estructura de la academia se estaba derrumbando sobre sí misma. Demolición precisa, sin radiación, sin bombardeos incendiarios, solo muerte estructural y caos digital. Pero el verdadero golpe no fue el colapso. Fue lo que los Serani encontraron después. Miles de sus mentes más brillantes, con la memoria borrada, los núcleos de datos reescritos con imágenes de guerra humana, civiles muriendo, niños gritando, ciudades en llamas, y en cada consola de entrenamiento, una frase parpadeaba en rojo. Asterisco entrenaron monstruos. Ahora los monstruos los cazan a ustedes. Asterisco. En los días siguientes, el Imperio Serani se fracturó más profundamente que nunca. Los debates estallaron en su Senado. Algunos pedían el exterminio total de todas las células humanas restantes. Otros decían que la humanidad no valía el costo. Ya habían perdido 2 mundos clave. Las líneas de suministro estaban al límite. La moral se desplomaba. Un almirante renunció públicamente, afirmando que los humanos eran una maldición evolutiva enviada para castigar la arrogancia. Pero nada de eso le importaba a Marcus, porque el siguiente objetivo no era militar. Era sagrado. El siguiente objetivo era Bexen Core. Bexen Core era el corazón de la autoridad espiritual Serani, un planeta artificial construido alrededor de una estrella muerta, cubierto de códigos, rituales y filosofías ancestrales que se remontaban a milenios. Era su Vaticano, su Meca, su Jerusalén. Intocable, hasta ahora. De vuelta a bordo de la Asborne, Marcus se paró frente a su equipo, con la mirada dura. Bexen es donde justifican todo, dijo. El genocidio, los borrados de mente, los programas de cría, todo. Sus sacerdotes lo declaran santo, sagrado, necesario. Torres lo miró fijamente. ¿Quieres destruir su religión? No, respondió Marcus. Quiero exponer la mentira que hay detrás. Quiero mostrarles que ningún dios que adoran puede protegerlos de lo que se avecina. Deak se inclinó hacia adelante, con voz baja. ¿Piensas matar sacerdotes ahora? Marcus no parpadeó. Solo a los que rezaron sobre nuestras fosas comunes. Hubo una larga pausa. Nadie discutió, porque todos recordaban esas fosas y la forma en que el cielo ardía cuando la tierra lloraba. Las estrellas alrededor de Bexen Core no brillaban. La luz se desviaba del planeta artificial, distorsionada por los antiguos motores gravitacionales incrustados en la estrella muerta de su centro. Los Serani creían que la oscuridad era sagrada, que simbolizaba la pureza, la libertad de la corrupción de las especies menores. Las naves se acercaban en silencio. Las transmisiones aquí estaban encriptadas con códigos espirituales. La entrada requería ritual y reverencia. Marcus llegó con la guerra en su corazón y cenizas en sus manos. La Asborne se deslizó dentro del alcance, camuflada con códigos de autorización religioso Serani, robados de un cardenal que Cole había hackeado personalmente en la red de datos de Rick. Disfrazaron su
Aproximación igualando los patrones de señal de una flota de peregrinación de alta prioridad, una demasiado importante para ser escrutada. La voz de Cole era baja en el tenue resplandor rojo del puente. Tenemos un solo intento. Después de eso, sabrán que la autorización es falsa. Marcus asintió. Es todo lo que necesitamos. El plan era simple. Brutal. El liderazgo espiritual de Vexen se reunía una vez cada 50 ciclos en la Gran Cámara para recalibrar los códigos morales del imperio, lo que los Serani llamaban Calfar, o el equilibrio de la pureza. Esa reunión estaba ocurriendo hoy. Los 13 sumos sacerdotes estarían en el santuario. Y hoy, Marcus derribaría a sus dioses con ellos. Prepara a Torres, ordenó. Colocamos las cargas en la cámara. Nos vamos antes de que cierren el lugar. Cole vaciló. Es un santuario sellado. Solo el clero puede entrar. No se permiten armas. Ni tecnología. No la voy a enviar armada, dijo Marcus. La voy a enviar con astucia. Torres apareció detrás de él, ya poniéndose las túnicas ceremoniales que Cole había forjado con seda sintetizada raspada de las túnicas de un sacerdote muerto de Draos. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con furia. Creen que los humanos son demasiado bárbaros para entender la fe, dijo. Demostrémosles que se equivocan. Marcus le entregó un libro de escritura sueco. Dentro estaban los gatillos de los detonadores, integrados en páginas impresas con escritura serani. Entra. Colócalo. Espera mi señal. Ella tomó el libro sin decir una palabra más. Torres se movió por los corredores sombríos de Vexen Core con una confianza nacida no de la fe, sino de un propósito. El silencio aquí no era solo respetuoso. Era opresivo. El clero serani se deslizaba, sus túnicas barrían los suelos de obsidiana como humo fantasmal, sus rostros pintados con las cenizas de rituales forjados en estrellas. Ella se mezcló, bajando la voz para imitar la cadencia gutural de una sacerdotisa. Se inclinó cuando otros se inclinaron, cantó cuando ellos cantaron. Nadie la cuestionó. Eso era lo que pasaba con los fanáticos. Veían lo que esperaban ver. Dentro de la gran cámara, se detuvo. 13 sumos sacerdotes estaban de pie alrededor del altar central, un enorme fragmento flotante de cristal negro que se decía que fue tallado del corazón de la tumba del primer dios rey Serani. Los sacerdotes cantaban, con las garras levantadas, los ojos brillando en una unión similar a un trance. Torres avanzó, con el corazón firme. Colocó el libro de escrituras en la base del altar y se inclinó. Luego se arrodilló y comenzó a recitar un rito funerario, uno que había memorizado tras horas de archivos de reproducción de Cole, cada sílaba perfecta. Nadie la detuvo. Se levantó y retrocedió. Los detonadores estaban listos. Mientras tanto, Marcus, Deak y Cole trabajaban desde el santuario exterior. Cole había inyectado un gusano en la transmisión del ritual Serani, normalmente un circuito cerrado para preservar la pureza. Hoy, sería muy público. Mientras los sacerdotes continuaban su ritual, un leve zumbido comenzó a aumentar en la cámara. Al principio no lo notaron, hasta que el altar de cristal comenzó a parpadear. Luego comenzaron las imágenes, proyectadas sobre el altar. La tierra a mitad de la invasión. Naves de ataque Serani vaporizando hospitales. Destrozadores mentales arrasando campamentos de refugiados. Niños convulsionando y echando espuma por las neurobombas. Sacerdotes bendiciendo el esfuerzo de guerra desde sus torres de marfil. Luego vinieron las imágenes de Draos. Sus estudiantes más brillantes desmayados en aire envenenado. Sus bancos de datos centrales reescritos, sus símbolos profanados. Luego Rick, el cráter, el mensaje. Asterisco you started this war. Jadeos resonaron por la cámara. Un sacerdote retrocedió tambaleándose, arañándose los ojos. El altar explotó. No hacia afuera, hacia adentro. Una implosión de precisión que lo dobló sobre sí mismo en un parpadeo, deformando el aire, arrancando la gravedad de su eje. Los sacerdotes gritaron mientras la cámara se hacía añicos. El sello del campo de fuerza se rompía mientras Torres escapaba por un pasaje lateral momentos antes de que se activara la secuencia de bloqueo. De vuelta en la Asborne, Marcus observó en la pantalla cómo la cámara se rompía.
Los sumos sacerdotes habían desaparecido, vaporizados o aplastados. El santuario se inundó de vacío, los gritos perdidos en el espacio. Cole se giró lentamente en su silla. Acabas de volar el corazón de su religión. Marcus no habló por un largo momento. Luego susurró, bien. Lo que vino después no fue guerra. Fue caos. El ejército serani se fracturó. Algunos comandantes se negaron a obedecer órdenes, creyendo que un castigo divino había caído sobre ellos. Otros redoblaron sus esfuerzos, exigiendo el exterminio total de los humanos restantes. Estallaron disturbios en colonias periféricas. Enclaves religiosos purgaron a sus líderes en pánico. Las cadenas de suministro se desintegraron. Los sacerdotes fueron linchados. Y a través de todo ello, el nombre de Marcus se extendió como una plaga. Lo llamaban Bacor Nazar, el caminante del fin, el hombre que desafió a los dioses. Pero Marcus no había terminado. Ya no luchaba por la tierra. La tierra se había ido. Luchaba para que los serani nunca lo olvidaran. Luchaba para que, incluso 1000 años en el futuro, cuando algún niño alienígena preguntara por la humanidad, la respuesta no fuera historia. Sería miedo. Y susurrarían, no ataques a los humanos. Te cazarán a través de las galaxias. La caza no había terminado. Solo había evolucionado. Marcus estaba de pie al borde de la cubierta táctica del Asborne, mirando el mapa estelar que Cole proyectaba en el aire. Marcadores rojos brillaban en docenas de sistemas, cada uno representando un objetivo que ahora importaba menos. Cadenas de suministro, fábricas de guerra, mundos de cría. Marcus ya había dejado clara su postura. Pero ahora quería algo más. Torres entró cojeando en la habitación, con las costillas vendadas, la sangre seca a lo largo de su sien por la metralla durante la retirada de Vexen. Llevas 2 horas mirando ese mapa, dijo. Marcus no apartó la vista. Ahora creen que soy un símbolo, un fantasma, un demonio que sus dioses no pudieron matar. Ella esbozó una media sonrisa. No se equivocan. Él exhaló, brusco y silencioso. No quiero ser un símbolo. Quiero ser la consecuencia. Cole entró detrás de ellos, arrojando una tableta de datos sobre la consola. Hemos interceptado otro movimiento de la flota serani. Parece que se ha reunido un consejo de guerra móvil en la estación Sarket. 7 generales supervivientes, 12 sacerdotes y un arquitecto político del cuerpo del imperio. Marcus se giró lentamente. ¿Cuál es la clasificación de Sarket? Grado negro, centro militar clasificado, fortaleza móvil, en órbita constante. Él asintió una vez. La tomamos. Deak bufó desde la esquina. Eso es un suicidio. Solo si piensas como un soldado, respondió Marcus. No entraremos disparando. Entraremos sin ser vistos. La estación Sarket era una pesadilla de anillos de defensa giratorios, campos de escudos superpuestos y flotas de drones de patrulla. Nadie podía acercarse a menos de 50 kilómetros sin ser destrozado. Pero Marcus no tenía intención de acercarse. En cambio, se dejó capturar. El plan era una locura. Cole hackeó el transpondedor de una nave mercante serani de bajo nivel, emitiendo señales de socorro en un dialecto utilizado por los traficantes de esclavos. Marcus, magullado y ensangrentado por cortesía del convincente trabajo de Torres, fue colocado en una cápsula de estasis y vendido mediante un manifiesto digital falsificado a la unidad de interrogadores de Sarket para ser interrogado. Despertó encadenado a una silla en una celda gris y estéril, cara a cara con el general Trex, una criatura bestial, con los cuernos recortados y un ojo reemplazado por un implante reluciente. La habitación olía a productos químicos y a muerte. Tú eres él, gruñó Trex. El caminante del fin, la cosa sobre la que advirtieron los sacerdotes. Marcus no habló. Lo miró fijamente. ¿Crees que matar sacerdotes te convierte en un asesino de dioses? Trex se inclinó hacia adelante. Sigues siendo de carne. Sigues sangrando. Marcus sonrió levemente. Entonces inténtalo. Trex gruñó, desenvainando una hoja dentada, pero las luces parpadearon una vez, luego otra, y entonces todo se volvió negro. Fuera de la cámara, el virus de la Asborne,
enterrado en lo profundo del manifiesto de la nave mercante, se activó. Saltó de archivo a protocolo, corrompiendo subrutinas, confundiendo el núcleo de la IA de la estación. Las luces se hicieron añicos, las esclusas de aire se ciclaron. La supresión de incendios inundó sectores al azar. En el caos, Torres, Deak y Cole entraron por un conducto de mantenimiento y se movieron como sombras por las entrañas de la estación. La voz de Cole crepitó en el auricular de Marcus. Puertas abiertas en 30 segundos. Aguanta. Marcus asintió lentamente y miró de nuevo a Trex. Deberías haberme matado cuando estaba débil, pero esperaste. Necesitabas verme, creerlo. El general se abalanzó, pero las puertas de la celda se abrieron con un siseo a mitad de su ataque, y el rifle de cerrojo de Deak respondió antes de que la hoja pudiera caer. Trex cayó como un peso muerto. Marcus se levantó lentamente, masajeándose las muñecas. Uno menos, quedan 9. El asalto no fue elegante. No estaba destinado a serlo. Encontraron al Consejo de Guerra acurrucado en una cúpula de mando reforzada, ladrando a las comunicaciones, emitiendo órdenes falsas, tratando desesperadamente de evitar que las flotas se desmoronaran mientras el apagón se extendía por todo el sistema. Pero nadie respondió, no a tiempo. Los disparos de Deak fueron quirúrgicos. Las cargas de Torres fueron brutales, y Marcus se movió como la ira misma. No ofreció piedad. Ya no. Cada líder Serani murió sabiendo exactamente por qué. Él se aseguró de ello. En los momentos finales, mientras el último general jadeaba bajo su bota, Marcus se inclinó. Les advertimos. Suplicamos por la paz. Y ustedes se rieron. Apretó el gatillo. Silencio. Para cuando llegó la flota de emergencia de Sarket, la Asborne se había ido, dejando atrás una estación inundada de cadáveres, ardiendo con el fuego del orgullo roto. El mando Serani se quebró. No se hizo añicos, se quebró. Porque ahora no quedaba ningún rostro para liderar, ninguna voz para unificar. Y en cada sistema roto, en cada transmisión parpadeante, un nombre resonaba. No como leyenda, sino como amenaza, Marcus Gwyn. Pero la rabia no se desvaneció en él. Ni siquiera ahora. Torres lo encontró mirando las estrellas de nuevo una semana después. Hemos ganado, dijo. Los has quebrado. Marcus no apartó la vista. Queda uno. Ella frunció el ceño. ¿Uno qué? Culpable. Ella esperó. Cuando vi morir la tierra, no lloré, dijo. No grité. Hice una lista. Y con cada nombre que tachaba, pensaba que sentiría algo. Paz, redención, cualquier cosa. Torres se acercó y él la miró. No siento nada. Ella no respondió, porque ¿qué podía decirle a un hombre que se había convertido en venganza tan completamente que olvidó lo que significaba ser humano? Marcus había borrado imperios. Había destrozado la fe Serani, masacrado a sus generales, desmantelado sus máquinas de guerra. Sectores enteros susurraban su nombre como si fuera una maldición, una advertencia, un mito que hacía que los soldados desertaran y los sacerdotes denunciaran a sus dioses. Pero no importaba cuántas estrellas quemara, no importaba cuántos comandantes enterrara, el vacío en su interior solo se hacía más profundo. Ahora también era casado. No por los Serani, sino por sí mismo. La tripulación de la Asborne apenas hablaba en estos días. Se movían como fragmentos de personas. Sombras atrapadas en la estela de algo demasiado masivo, demasiado furioso para controlarlo ya. Cole había dejado de afeitarse. Torres miraba a la nada durante horas. Deak apenas dormía. Habían ganado. Y todos se estaban rompiendo por ello. Marcus se dio cuenta. Simplemente no le importaba. Estaba centrado en un último objetivo. Arx Byron. No era militar. No era político. No era espiritual. Era personal. Arx Byron era el mundo oculto donde los Serani llevaban a cabo la limpieza cultural. Un planeta fuera del mapa utilizado para borrar lo que no encajaba en su visión de la perfección galáctica. Miles de prisioneros humanos, científicos, niños, artistas, soldados, habían sido enviados allí durante las primeras etapas de la invasión. Ninguno regresó jamás.
Los Serani nunca reconocieron su existencia, pero Cole la había encontrado enterrada en fragmentos encriptados durante la incursión en la estación Sarket. Coordenadas, registros de inventario, escáneres biométricos y video. Marcus vio exactamente 3 segundos de la grabación. Una niña, tal vez de 10 años, encadenada a una pared, con los ojos muy abiertos por la confusión, no por el miedo. Gritos ahogados de fondo. Un técnico Serani garabateando notas. Luego apagó la transmisión. No necesitaba más. Iban a reducir a Arx Byron a cenizas. El planeta no aparecía en los mapas. Estaba oculto dentro de un sistema binario deformado por nubes de radiación y llamaradas gravitacionales. No tenía defensas orbitales, solo sensores de núcleo profundo y estaciones de superficie blindadas. Los Serani no esperaban que llegaran naves aquí. Ese era el punto. Pero Marcus no venía a por una guerra. Venía a por un ajuste de cuentas. Aterrizaron al amparo de una tormenta magnética que duraría exactamente 47 minutos. Tiempo suficiente para entrar, tiempo suficiente para ejecutar, tiempo suficiente para irse. Dentro de las instalaciones, se movieron rápido. Sin negociaciones, sin amenazas, sin advertencias. Los científicos Serani no lucharon. Suplicaron. Marcus los ignoró. Habitación por habitación, encontraron a los prisioneros. Algunos estaban vivos. Otros no. Cole se quedó con los supervivientes, guiándolos a la evacuación. Torres instaló incendiarios en los laboratorios principales. Deak acechaba por los pasillos, ejecutando a cualquier Serani que encontraba con un susurro y un disparo. ¿Y Marcus? Marcus fue más adentro. Encontró el centro de control, limpio, estéril, intacto por la violencia. Y allí, atado a una silla, había un hombre que una vez conoció. El doctor Elías Bern. Humano, vivo, con los ojos hundidos, la piel gris. Tú, dijo Marcus, con voz baja. Los labios de Bern temblaron. Marcus, trabajaste con ellos. No, no tuve elección. Marcus caminó lentamente a su alrededor. Supervisaste este lugar. Me habrían matado. Yo era útil. Mantuve a algunos de ellos con vida. Te mantuviste a ti mismo con vida, corrigió Marcus. Sacó su arma de mano y miró al hombre. ¿Recuerdas a Jacob? Bern se estremeció. Tú autorizaste la purga de Boston, dijo Marcus, con voz tranquila y vacía. Vi tu nombre en los archivos. No fue mi decisión. Marcus no le dejó terminar. El disparo resonó por el centro de control. El cuerpo de Bern se desplomó. No gritó. No suplicó. Y Marcus no parpadeó. Dejaron Arx Byron en llamas. Los humanos supervivientes, lo poco que quedaba de ellos, observaron cómo las torres del laboratorio se derrumbaban, como el cielo se teñía de rojo por el fuego. Nadie habló. Nadie hizo preguntas. Nadie lloró. Porque la verdad era simple. No había un hogar al que volver, solo historias. De vuelta en la Asborne, Torres se sentó frente a Marcus, con los brazos cruzados. Salvamos gente, dijo ella. Marcus asintió. Y matamos gente. Otro asentimiento. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Siquiera sabes la diferencia ya? Él la miró entonces, con los ojos planos, distantes. ¿Importa? Ella no respondió, y él no esperaba que lo hiciera. Porque esto no se trataba de ganar. Se trataba de asegurarse de que nunca olvidaran lo que costó empezar algo con la humanidad. No quedaban más objetivos. No en ninguna pantalla. No en ningún archivo robado. Ni siquiera en los frenéticos susurros de los operativos Serani moribundos. Arx Byron había sido la última pieza de la máquina que arrasó la Tierra. Y Marcus la había roto sin posibilidad de reparación. La galaxia estaba en silencio. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que se asienta no después de la paz, sino después del shock. El imperio Serani se había derrumbado sobre sí mismo. Sectores enteros cayeron en rebelión. Las colonias desertaron. Los sacerdotes arrancaron sus símbolos. Flotas militares derivaban sin órdenes que seguir, sin cadena de mando, sin un miedo unificador excepto un nombre grabado en cada muro de datos calcinado. Marcus Gwyn.
Pero incluso mientras los imperios se desmoronaban y los sistemas se oscurecían, Marcus no sentía nada. La rabia ya no tenía a dónde ir. Hervía en sus huesos, buscando, rascando, arañando por otra razón para arder. No encontró ninguna. Y así comenzó a volverse contra el hombre que la había llevado durante demasiado tiempo. Dejó de comer, dejó de dormir más de 1 hora seguida. Torres intentó hablar con él una vez. «Tienes que parar antes de que desaparezcas», dijo ella, con voz cansada. Él solo miró las estrellas como si le debieran respuestas. «No he terminado», masculló. Ella se apoyó en la mesa, las ojeras bajo sus ojos como moratones por cargar demasiada esperanza. «No queda nadie contra quien luchar». «Siempre hay alguien», respondió él. Fue Cole quien rompió el silencio, trayendo un dron de comunicaciones que había recogido en un puerto comercial de un sector neutral. «Deberías oír esto», dijo, lanzando el dron agrietado sobre la consola. Marcus no respondió, así que Cole lo activó. Una voz sonó, rasposa, desconocida, pero humana. «Asterisco, a quien quiera que siga vivo. Si están escuchando esto, logramos salir del planeta. No muchos de nosotros. Unas pocas naves. Hemos estado escondiéndonos, huyendo. Pero hay algo que necesitan saber. El núcleo de la Tierra no solo fue bombardeado. Fue minado. Alguien se llevó algo. Y fuera lo que fuese, no era tecnología Serani». Asterisco. La grabación crujió. La estática cubrió algunas palabras, luego regresó. Asterisco. Transmisiones desde un planeta sin marcar. No Serani. No es nada que hayamos visto. Están observando, estudiando, esperando. Asterisco. Marcus se incorporó finalmente. «¿Qué planeta?», preguntó. Cole mostró las coordenadas incrustadas en el paquete de datos. Franja exterior, más allá de los sistemas cartografiados, una zona muerta. El nombre del archivo decía una palabra. Asterisco Covenant. Llegaron en 8 días. La Asborne crujió a través del espacio inexplorado como un animal acosado. Sin balizas, sin patrullas, sin señales de advertencia, solo un vacío negro, tan quieto que se sentía antinatural. Covenant no estaba en ninguna carta. Pero era real. El planeta apareció como un hematoma en el espacio. Sin luz solar, sin lunas, sin tráfico orbital, cubierto de estructuras metálicas que no eran Serani, ni humanas, ni nada que la tripulación hubiera visto antes. Altas agujas con bases circulares, cicatrices angulares en la corteza, como si el planeta hubiera sido vaciado desde dentro. Marcus lo miró, y por primera vez en años, sintió un destello de algo extraño. No miedo, no esperanza, sino duda. «Ejecuta un escaneo», ordenó. Cole lo hizo y frunció el ceño. «Hay energía», dijo, «pero no son firmas de potencia. Es biológica, masiva, muy por debajo de la corteza, latente, pero consciente». Torres se inclinó sobre la consola. «¿Crees que son operaciones encubiertas Serani?» «No», dijo Cole, casi susurrando. «Esto es más antiguo». Marcus golpeó el costado de su rifle. «Entonces averiguaremos qué se llevaron de la Tierra, y acabaremos con ello». Aterrizaron cerca de una de las agujas metálicas. Era más alta que cualquier edificio que Marcus hubiera visto, el doble del tamaño de las torres de la Tierra antes de la caída, su superficie negra y pulsante como algo vivo. Sin puertas, sin ventanas, solo una única hendidura cerca de la base, lo suficientemente ancha como para que un hombre pasara. Marcus fue primero. Dentro, no había luz, pero el aire era cálido. Caminaron por pasillos interminables de un material liso similar a la obsidiana. Sin marcas, sin resistencia, solo paredes que se sentían extrañas al tocarlas. Casi suaves, como piel estirada sobre acero. «Este lugar está respirando», murmuró Deak. No se equivocaba. Cada pocos pasos, las paredes pulsaban débilmente, como un latido. Más adentro, lo encontraron. Una habitación circular, bordeada de pilares brillantes llenos de memoria líquida. Escenas parpadeaban dentro de cada uno. Ciudades de la Tierra, naves de guerra Serani, humanos luchando, niños, sangre,
fuego, una y otra vez. Y en el centro, un sarcófago, de 3 metros de altura, hecho de algo que parecía a la vez piedra y metal. Y bajo la tapa de cristal había un humano, o algo que solía serlo. Marcus se acercó. Parecía un hombre. Pálido, delgado, marcado con venas brillantes e implantes de diseño desconocido. Ojos cerrados, respiración lenta, pacífica. «Está vivo», susurró Torres. La voz de Cole se quebró. «Esa no es tecnología humana». Miraron en silencio. Entonces, el hombre abrió los ojos. No atacó. No habló durante varios minutos. Simplemente se sentó, miró a su alrededor y fijó sus ojos en Marcus. «Eres el último de ellos», dijo. Su voz era humana, pero impregnada de algo antiguo, algo que vibraba en los huesos. Marcus no bajó su arma. «¿Quién eres?» «Fui humano una vez», respondió. «Antes de la guerra que nunca llegó a vuestros libros de historia». «¿Qué guerra?» La cosa se levantó lentamente. Sus movimientos eran gráciles pero antinaturales. La primera vez que la humanidad fue un objetivo. Mucho antes de que la Tierra fuera cartografiada. Luchamos contra ellos. Los arquitectos. Los que construyen imperios como el vuestro los destruye. Marcus entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que esto ya pasó antes? Sí. Y fui elegido para sobrevivir. No para advertir, no para liderar. Para recordar. Torres dio un paso adelante. ¿Recordar qué? El ser la miró. Que no importa cuán poderosos os volváis, alguien siempre observa. Y cuando deciden que sois una amenaza, no atacan con armas. Se volvió hacia Marcus. Se llevan vuestro hogar. Marcus sintió que un frío se instalaba en su espina dorsal. ¿Qué se llevaron de la tierra? El ser se acercó a uno de los pilares de memoria brillantes. No querían los metales de la tierra ni vuestra tecnología. Querían la semilla, los datos, la memoria, el dolor. Se alimentan de eventos de extinción. Comen nuestro colapso, susurró Cole. En cierto modo, dijo el ser. Archivan lo que hace arder a una especie, su sufrimiento, su caída. Lo llaman purificación. Recolectan y luego desaparecen. Marcus se quedó mirando. ¿Y los Serani? Simples peones. Se les permitió ascender para empujaros al abismo. Vuestra resistencia era esperada, pero vuestra supervivencia, inaceptable. Torres apretó los puños. ¿Y ahora qué? El ser sonrió levemente. Volverán, y esta vez no con títeres, sino con un propósito. Marcus levantó su rifle de nuevo. Entonces terminaremos lo que ellos empezaron. El ser rió suavemente. Puedes intentarlo, pero los que coleccionan galaxias no mueren fácilmente. La voz de Marcus era de hielo. Nosotros tampoco. El silencio en Covenant fue roto por el lento zumbido del sarcófago. El humano, o lo que fuera, se alejó de los pilares brillantes, sus movimientos gráciles pero inquietantes, como si los años en su interior hubieran templado su cuerpo en algo más allá de lo humano. Marcus sintió el peso de los siglos en ese momento. La casa había cambiado. La galaxia había cambiado. Muéstranos, dijo Marcus, su voz fría como el hierro. El ser inclinó la cabeza, haciendo un gesto hacia los pilares. Estos son instantáneas. Ecos de memoria, cada uno la agonía de una civilización. La vuestra, la de ellos, la de aquellos otros. Cole se inclinó. ¿Podemos descargarlo, entenderlo? El ser asintió. Pero lo que toméis de ellos, ellos lo sabrán. Marcus miró a Cole, temblando, conectó un enlace neuronal Serani robado a uno de los pilares. La luz bañó sus ojos mientras escaneaba sus flujos. Imágenes, emociones, puntos de datos, secuencias psicográficas. Jadeó. Dios mío, susurró. Esto es el colapso final de cada civilización. El miedo, la traición, la culpa, todo canalizado. Torres tragó saliva. Miró a Marcus. Lo llamaron purificación. Cosechan el dolor, repitió Marcus, con voz baja. Lo almacenan. Se alimentan de él como parásitos. El ser se volvió hacia ellos. Construyeron cosechadores,
Megaestructuras que se anclan a planetas moribundos, absorben el colapso, archivan almas y recuerdos. Eso es Covenant, una biblioteca tumba. Marcus apretó la mandíbula. ¿Qué hacen con ello? El rostro del ser era ilegible. Juzgan. Aprenden que especies se defienden. ¿Quién llora? ¿Quién se destruye a sí mismo? Y siguen adelante. Marcus exhaló con fuerza. ¿Por qué mostrarnos todo esto? ¿Para asustarnos? ¿Para quebrarnos? Los ojos del ser brillaron. Para daros una elección. Podéis huir, esconderos, fingir que ha terminado. O podéis luchar contra ellos. Torres se irguió. Luchamos. Marcus vaciló. Le estás pidiendo a la humanidad que se pare hambrienta en las fauces de un leviatán. Hizo una pausa, luego asintió. Bien, luchamos. Tomaron las entrañas de Covenant. El día y la noche se fundieron mientras se adentraban en la megaestructura cavernosa del planeta. Los pasillos estaban en silencio, salvo por el pulso del archivo, un zumbido ambiental de vidas recolectadas. Antorchas de una luz verde profunda iluminaban las agujas, proyectando reflejos deformados sobre el metal y el cristal. Encontraron el nexo de control, una cámara esférica donde cientos de cintas de luz convergían como una galaxia en miniatura. El ser avanzó y posó una mano sobre el nexo. Aquí podéis reescribir. Marcus empuñó su rifle. ¿Reescribir qué? Vuestro mensaje, la voz del ser resonó. Enviadlo. No solo una advertencia, un desafío. Cole negó con la cabeza, su rostro demacrado. Esto es cruzar líneas. Estamos activando tecnología alienígena antigua que monitorea el colapso psíquico-emocional de razas extintas. Ni siquiera sabemos cómo nos afectará. No importa. Marcus se apartó del nexo. Si esta cosa se desestabiliza, si fallamos, al menos lo intentamos. Miró a Torres. ¿Lista? Ella asintió. Juntos. El ser retrocedió. Conéctense al nexo. Usen su señal. Usen sus mentes. Dentro del nexo, la realidad se desdibujó. Marcus sintió recuerdos recorrerlo. No solo los suyos, sino la totalidad del dolor de la humanidad. Hiroshima, Dresde, Ruanda, el 9 de noviembre, la caída de la Tierra a manos de los Serani. Los recuerdos se fusionaron con el dolor cosechado de una docena de civilizaciones casi extintas. Lágrimas, gritos, últimos alientos, últimas palabras. Cayó de rodillas. Torres gritó. Cole se retorció, pero Marcus aguantó. Apretó los dientes y levantó la cabeza. Habló. Un susurro silencioso para el nexo, pero escuchado a través del espacio. Asterisco, hemos sobrevivido. Hemos caído. Hemos luchado. Nos levantaremos. Atacadnos, borradnos, cosechad nuestras cenizas. Pero sabed esto, recordamos. Sangramos. Y nuestro dolor es nuestra arma. Asterisco. El nexo se estremeció. Las luces convergieron y luego estallaron hacia afuera en una onda de resonancia psíquica. Los pilares pulsaron violentamente. Sirenas de alarma aullaron a través de los cráneos en toda la estructura. Corrieron hacia la salida. El nexo implosionó detrás de ellos, la cúpula colapsando en fragmentos de luz y metal. Se abrieron paso por los corredores mientras Covenant se derrumbaba, las ondas sísmicas resonando a lo largo de kilómetros. Escaparon justo antes de que la aguja se derrumbara por completo, sellando a Covenant dentro de su propia tumba. La señal se extendió a través de los mapas rotos, a través de sistemas bajo nuevo dominio humano, a través de los reductos Serani y a través de los vigilantes. Un pulso de desafío tan crudo y claro que hizo añicos la complacencia. Ondas de estática psíquica recorrieron las cartas estelares. Las pantallas parpadearon. Los santuarios de meditación se oscurecieron. Brigadas Serani dejaron de lanzar bombas. Flotas enteras vacilaron. Escucharon. Por primera vez en milenios, la galaxia escuchó la voz de la Tierra. Pasaron los meses. La señal de Covenant encendió una insurrección a través de las fronteras. Antiguas alianzas se reavivaron. Las colonias se deshicieron de las reliquias Serani. Antiguos enemigos se unieron bajo estandartes de la resistencia humana. No solo humanos, otros también,
despertados por la resonancia de la señal. Los reductos Serani intentaron contraatacar. Fracasaron. Ejecuciones de criminales de guerra de alto perfil, juicios, sin piedad, pero no por odio, por responsabilidad. Para mostrar a la galaxia que la humanidad defendía la justicia, no la venganza. En la Asborne, ahora reacondicionada con nueva tripulación y nueva determinación, Marcus se recostó en el puente. Torres se sentó a su lado, leyendo una transmisión desde una colonia terrestre reconstruida. La primera fuera de Covenant. Niños recogiendo cosechas, ingenieros construyendo paneles solares, supervivientes viviendo, reconstruyendo. Marcus miró la pantalla, con lágrimas en las mejillas. «Lo lograste», susurró Torres. Él asintió una vez. «Lo logramos». Asterisco epílogo. Un año después, asterisco. Un satélite conmemorativo orbita la nueva colonia de la Tierra. Registra todos los recuerdos de la Tierra. Triunfos y tragedias, arte y dolor, para que nadie olvide jamás lo que sucedió y lo que vino después. En el espacio, se forma una flota. El dominio humano. Pequeño, sí, pero no por poder, sino por protección, por el recuerdo. Su lema se transmite en cada nave, ciudad y señal. Recuerda, resiste, resurge. Y en algún lugar, mucho más allá de los límites del espacio conocido, bajo las ruinas de Covenant, el latido de los archivos cosechados resuena, ahora silencioso, drenado, no de vida, sino de significado. La humanidad se mantuvo en pie y sus cosechadores cayeron. Las galaxias recordarán. Las galaxias temerán. Porque los humanos no solo viven. Los humanos resurgen. Si esta historia te ha atrapado en su campo gravitacional, deja una señal en los comentarios, comparte la transmisión con otros supervivientes y suscríbete para que no te pierdas la próxima crónica de las estrellas. La resistencia cuenta contigo.